como universal a la europea. Y la enseñamos desde la escuela primaria, secundaria, la prepa y las universidades. La mayoría de nuestros intelectuales son eurocéntricos. Hablan solo de Grecia, de Roma, del feudalismo y la modernidad europeo-norteamericana. Y ya estamos en línea, ya con un reportaje más aquí en Radio Guaira por la FM 89.5 desde la ciudad de Granbury para todo Malvinas Argentinas, con un reportaje por la acción que viene realizando la Central de Trabajadores Argentinos, la Regional San Miguel, José Cepaz, Malvinas Argentinas, y que es más que interesante a ver cómo las organizaciones sociales se organizan en medio de esta situación tan particular, esta crisis tan particular que ha generado la pandemia de coronavirus. Estamos entonces con el trabajador de la educación, Eduardo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Bueno, buenas noches y bueno, entre otras cosas, recién mencionábamos, ¿no?, que está viviendo una situación muy particular. ¿Vos en este momento dónde estás? En este momento estoy en San Miguel, ya en mi casa. Ya estás en tu casa, muy bien. O sea que pasaste una parte, digamos, importante de estos últimos días en tu casa y por lo que es la acción social, gremial de la Central de Trabajadores, has estado seguramente en la acción concreta de todos lo que tiene que ver con la situación que se genera a partir de la crisis. ¿Cómo afecta a los trabajadores, a las trabajadoras, esta pandemia, Eduardo? Bueno, centralmente en lo que por lo menos tiene que ver con los trabajadores de nuestra regional, hay muchos que están trabajando, ayudando en distintas áreas, los que están vinculados al tema de educación, ya sean docentes o auxiliares, han estado ayudando con respecto a la distribución de comida y después haciendo cuarentena en su casa como el resto de las personas. Lo que sí en el caso de la docencia también se extiende a que se han generado de diversas formas circuitos con sus alumnos y alumnas para poder garantizarles la posibilidad de estudiar y la posibilidad de ver contenidos y trabajo, sabiendo que no es lo mismo hacerlo como uno lo puede hacer en el aula, pero que bueno, también de alguna manera va generando, y además formas nuevas, ¿no? Porque esto también genera muchos desafíos. No es lo mismo, ahí, sobre todo en adolescentes, muchas veces se repite el tema de tener clases por videoconferencias, y hay tecnología imposible que lo pueda asistir, ¿no? Porque muchas veces esa tecnología no existe o es dificultosa, o a veces también por la situación social de la familia, a veces también tener la posibilidad de tener wifi en su casa o tener una buena red que le permita poder acceder, es dificultoso, no es fácil esto tampoco, así que hay que comprender, hay que hacer mucho esfuerzo para tratar de garantizar esas cosas. Lo mismo en el parte de los auxiliares de educación, que han ayudado con el tema de entrega de mercadería, que han ayudado para tal vez mantener la higiene al momento de la distribución de la mercadería para todos los chicos y chicas que participan o están dentro de los comedores de las escuelas. Y otro tanto también, qué sé yo, en el área de universitarios, que es parte de los sindicatos que están en la región nuestra, están en la misma situación. Tal vez ahí es más fácil o por lo menos se da mucho más la posibilidad de trabajar como videoconferencia. Hoy parte de los compañeros y compañeros que son sindicatos que representan la Universidad de José Paz, de la Universidad de Gran Sarmiento, muchos están dando clases. Hoy tuvimos una reunión nosotros por videoconferencia de la mesa rectora de la CTA, y la compañera que es secretaria de comunicación entró más tarde porque
estaba dando clase con sus alumnos, ¿no? Este es un poco el cotidiano distinto, muy particular, en donde todos estamos aprendiendo a comunicarnos y a buscar formas distintas. Y otro tanto le pasa también a otros trabajadores que, por el área de la justicia, que también tienen que hacer guardias, porque se dan situaciones diversas que deben ser atendidas, ni hablar de aquellos que están en la zona de salud, en donde obviamente están en la primera línea de la interior. Hola. Hola, sí. Ajá. Sí, se va un poquito a veces la conectividad, Eduardo. Tenemos quizás algún problemilla ahí en el medio, pero nos estabas comentando el tema de la gente que trabaja en judiciales y hace unos días se suscitó un problema con la esposa de un juez que trabajaba aquí en el Tribunal Descentralizado de Malvinas Argentinas. ¿Podés contarnos un poquito qué ha pasado con eso? Sí, ahí se dio un caso a partir de, en realidad por preservar, porque era justamente como decís vos, la esposa de un juez que trabaja en la cabecera de la departamental de San Martín. Para que todos sepamos, hay mucha gente por ahí que lo sabe, pero si no, la departamental, la justicia está organizada por departamentales. Acá la cabecera es el municipio de San Martín, y después los otros municipios que son parte de esa departamental es Malvinas Argentinas, San Miguel y José C. Paz. Se dio estos cruces, por lo cual la Fiscalía tuvo que cerrar por 2 días en cuestión de prevención, y obviamente en todo lo que es el círculo más cercano de esta trabajadora municipal, judicial, el tema de ponerlos también a resguardo para poder observar si desarrollan o no la enfermedad, ¿no? Como está pasando en muchos otros ámbitos, en donde aquellos que están exceptuados de la pandemia, porque la tarea los convoca a tener que mantenerla, bueno, se ven expuestos a veces a estas situaciones, ¿no? Y Eduardo, ¿cómo es, vos siendo secretario general de la Central de Trabajadores Regional, la militancia en estos tiempos de pandemia? Porque muchas veces uno está acostumbrado a las acciones, como decíamos antes, las acciones de masas, ¿no? A la movilización popular, etcétera. Pero la pandemia no permite este tipo de situaciones y el distanciamiento social se hace sumamente indispensable para preservar la vida. Sí, eso seguro a todos y a todas nos generan nuevas formas. Junto con el tema de la pandemia, la situación económica se comienza a ser apremiante, y por ende situaciones básicas, garantizarlas, como por ejemplo el tema de los alimentos, pasa a ser una cuestión esencial o sustancial. Hemos desarrollado, y en esto creo que en un país tan rico con respecto a la historia de los trabajadores, no escapa en esta situación que bien se generen nuevas formas de organización, preservando la salud y generando todos los cuidados que sean necesarios, porque está claro que se necesita también a cada una de las compañeras y los compañeros para poder justamente enfrentar esta situación de la mejor manera posible y actuando lo más solidariamente posible para atender a aquellos que tienen las mayores dificultades o que están en situaciones más vulnerables. Así que ahí hemos generado nuevas formas de militancia, convocando grupos más chicos para las actividades para garantizar estas cosas, con el tema de alimentos. Hay comunicación telefónica, todo lo que es estar en un lugar implica, por ejemplo, la semana pasada que estuvimos armando bolsones de mercadería, tomar todos los resguardos,
limpiar el calzado al ingreso con la guantes lácteos para el tema de la manipulación de los alimentos, que estén todos envasados, cuidarnos todos con barbijo, estar menos cantidad de personas en un ambiente justamente para preservar la salud, digo, todas estas cosas que hacen a que tenemos que buscar nuevas formas para poder justamente las tareas que nos convocan por la urgencia, ¿no? Porque estamos viviendo realmente una situación de urgencia importante. Y creo que, bueno, más allá de todo eso, la inventiva y la creatividad nos permite, y obviamente el esfuerzo y las ganas de poner, porque uno ve a muchas compañeras y compañeros que vienen a hacer cosas y a todo el mundo se lo ve en realidad contento, porque creo que el hecho de que también lo que hace que militemos es que trabajamos siempre pensando en una sociedad más justa, en una sociedad mejor, y por ende eso significa pensar en el otro, y esto creo que es lo que refleja un poco esa alegría o ese buen humor que existe a la hora de ponerse a trabajar y militar, más allá de que uno se puede poner al riesgo de la enfermedad, porque bueno, por más que haya recaudos, a veces algunas circunstancias te obligan a la situación, ¿no? Estamos tratando de preservar todo lo que se puede del tema de la salud. Y en esta situación tan particular y que mencionás, la CTA ha sido noticia en estos días con un importante impacto. Las dos actividades que se realizaron, uno tuvo que ver un plato más, ¿sí? Una especie, digamos, de campaña solidaria que se realizó internamente entre, digamos, los gremios que integran la Central de Trabajadores, y la compra comunitaria de verduras. ¿Podés ampliar sobre la cuestión? Sí, la verdad que nosotros justamente discutimos cómo poníamos algunos mecanismos, esto que tiene que ver con la forma de militancia. La central tiene como particularidad que ya de sus orígenes en los 90 nucleaba trabajadores sindicalizados activos con trabajadores desocupados que generaban nuevas formas de organización, ¿no? En los 90, cuando el impacto de la desocupación fue tan fuerte y que marcaron un cambio de época para las formas de trabajo. La central en eso fue muy original con respecto a esto de poder nuclear a todos los trabajadores en ese sentido, y hoy justamente la central, conformada por 8 organizaciones sociales y 5 sindicatos, con lo cual la idea es cómo generábamos cosas en la articulación de la forma más solidaria posible. Ahí hicimos lo de un plato más, fue generar una campaña solidaria para generar un fondo solidario entre todos los sindicatos y los afiliados de los sindicatos que quisieran voluntariamente colaborar en función de juntar una serie de alimentos que son prioridad hoy en los distintos comedores y merenderos de las organizaciones sociales del Frente Barrial de la CTA. Y después hicimos lo de la compra comunitaria en el mercado central, que nos permitió distribuir 500 bolsones de verdura con un costo muy bajo, que esto tiene que ver también con las líneas que ha generado el gobierno nacional para que también se pueda acceder a la verdura de manera más económica, que hoy sabemos todos las dificultades que hay con los precios, y la verdura es un punto álgido con respecto a ese tema, ¿no? Ahora, ¿cómo se gestó esta compra comunitaria? Porque tengo entendido que justamente la central a nivel provincial ha prácticamente puesto todos sus cañones en hacer la primera iniciativa en este distrito. Sí, nosotros fuimos, digamos, de los primeros regionales que trabajó este tema, realmente con mucho éxito en el sentido
de lo organizativo y en el sentido de juntar la posibilidad de los 500 bolsones. Así que sí, fuimos de alguna manera conejitos de India en el sentido de empezar una iniciativa muy buena para que pueda después extenderse a toda la provincia de Buenos Aires. Y a partir de nosotros empezaron a repetirse en otras regiones y hoy se está extendiendo a todo lo que es el conurbano de la provincia y lo que tiene que ver a la Plata, o como la octava sección electoral, ¿no? Y, a ver, entre otras cosas, esto responde a la necesidad de que los sectores populares puedan optimizar de alguna manera una iniciativa que tiene que ver con, digamos, el IFE, ¿sí? Una propuesta que surgió del gobierno nacional para universalizar, entre otras cosas, un beneficio social en medio de la pandemia, pero que tiene una historia muy particular en cuanto a la central. La central de los trabajadores argentinos luchó muchísimo tiempo por el seguro de empleo y buscando, entre otras cosas, la universalización. ¿Cómo ves esto vos en particular? Y yo creo que usted base, ¿no? El hecho de que el gobierno nacional haya tomado la decisión que con lo que antes se conocía antes como el seguro de desempleo, a partir de que te despedían en un trabajo con la posibilidad de cobrarlo durante una serie de meses, hoy se homogeneizó el valor del seguro de desempleo con lo que es la pauta del IFE, lo cual hace que los programas vayan hacia arriba en el sentido de lo que empiezan a cobrar los trabajadores y trabajadoras, que muchas veces por situaciones de trabajo precario, por lo que se conoce comúnmente como trabajo negro, o la forma de trabajo que nacieron a partir del neoliberalismo que profundizó la crisis, dejando el trabajo en relación de dependencia que fuera perdiendo caudalmente, y nacieron las distintas formas de contrato que trajeron con ellas el tema del monotributo, con lo cual muchísimos trabajadores y trabajadores lo hacen a través de eso. O sea que el IFE viene a cubrir toda una franja que hoy justamente es vulnerable en condiciones de trabajo. Antes de entrar en esta pandemia estábamos en una fuerte discusión con todo lo que se llama la uberización del trabajo, ¿no? O sea, estas formas de que el trabajo sin trabajadores, ¿no? Porque es forma de trabajo precaria donde el trabajador, si no trabaja, no te garantiza absolutamente nada, por lo tanto hace el trabajo sin condiciones de derechos, por lo tanto pierde su condición de trabajador. Hoy el IFE, de alguna manera, el Estado lo que se hace cargo de toda esa franja y de aquellos que orillan en esa situación también, ¿no? El tema de sobre todo las compañeras o muchísimas también compañeros que trabajan en distintos tipos de trabajo que se consideran dentro de la línea del trabajo doméstico, que también ingresaron al IFE. Eso es una política absolutamente correcta, porque ahí también hay siempre mundos muy fronterizos respecto de quién está en blanco, y mucha gente a veces que está en blanco haciendo trabajo doméstico, a lo mejor desempeña otro trabajo, otra tarea igual, en otro lugar en donde no está en blanco. Entonces, estas cosas que hacen que sea un universo tan complejo, y hoy el IFE lo que viene a hacer es, digamos de alguna manera, igualar una situación que de por sí es difícil y compleja, y más con el tema de la pandemia, ¿no? Podríamos decir que la central va a pelear para que esto se quede establecido como parte de la política, no solamente dentro del marco de la pandemia. Quizás esa es una de las discusiones que se vienen, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, nosotros lo habíamos planteado cuando empezó, digamos,
a gobernar el gobierno de presidente Fernández, en las primeras conversaciones había también tema de que todos los programas vuelvan a tener el trabajo como una centralidad, cosa que en la época del macrismo justamente los programas lo que perdieron fue el tema del trabajo, quedaron como programas de ciencia a partir de un tema de estudio o de capacitación, que no lo vemos mal, pero que tiene que tener un complemento esencial que tiene que ser la centralidad del trabajo. Eso es lo que da la posibilidad al trabajador de poder realizarse, de poder vivir dignamente y de poder definir qué quiere hacer con su vida, ¿no? Las cosas que quiere proyectar con su familia. Digamos... Así que sí, para nosotros, digamos que eso que vos planteás es central, el tema de que esto se continúe, y más porque después que salgamos de la pandemia, o hay que ver los capítulos nuevos y los desafíos nuevos que nos trae la pandemia, seguramente el tema del trabajo y la importancia de que el Estado tenga injerencia en esto va a ser muy importante para que muchísimos argentinos y argentinos puedan salir adelante frente a la crisis económica que se está generando y que va a costar mucho salir, ¿no? Vos mencionabas algo y yo me atrevo a corregirte y seguramente que vas a avalar la corrección. Vos me decías, pierde la condición de trabajador. En realidad sigue siendo trabajador y es trabajador desocupado. Y la central, ¿sí?, siempre se ha caracterizado desde su nacimiento a ser, creo que es la primer central, si no me equivoco, en América Latina y el mundo tal vez, en incorporar a los trabajadores desocupados. ¿Qué es el Frente Barrial? El Frente Barrial es una herramienta central y lo que hizo es dar una forma más organizativa, si se quiere, a todas las organizaciones sociales que están dentro de la central, ¿no? Eso tiene una mesa provincial en representación de compañeras y compañeros referentes de cada una de las organizaciones provinciales, es un correlato a nivel territorial, en las regionales, que justamente lo que articula son todas las demandas que se generan alrededor del barrio, que no son muchas, ¿no? Porque también el tema de las mejoras en el barrio, que pasan desde los horarios, que pasan la infraestructura barrial, todo eso, el Frente Barrial viene a tomar todos esos temas. Entonces, creemos que la herramienta en sí que construimos lo que hace es poder tener una mejor organización para canalizar todas esas demandas, que son muchas, porque realmente los barrios populares necesitan mucho desarrollo en este sentido. Vos mencionabas hoy el tema de la mujer y me parece que es más que interesante. Hoy publicábamos en Agencia Popular, en nuestro periódico digital de la Agencia Popular de Comunicación, que el 95% de las mujeres que trabajan en condición de trabajadora doméstica recibían el IFE. Digo, tomar esa cifra y analizar y desmenuzar, ¿no?, desde el punto de vista social, ¿qué significa eso? Porque que el 95% cobre el IFE significa y denuncia una situación. ¿Cuál es para vos esta situación? Y teniendo en cuenta que es una cuestión absolutamente de género, también establecer qué problemáticas han sucedido en estos días con respecto a la problemática de género. Yo creo que, bueno, justamente, hablábamos del trabajo doméstico, si ha habido un sector del trabajo que básicamente se puede hablar que el 100% lo toman las compañeras, lo toman las mujeres, porque no solo tiene que ver con el tema de tarea de limpieza, sino a veces con el cuidado de adultos mayores, con el cuidado de chicos, con el cuidado de personas enfermas o con situaciones diversas de discapacidad. O sea, hay un universo muy grande con respecto a todo esto. Las mujeres
todo lo que es cuidado, siempre la mujer ha ocupado una tarea más importante en eso. Y justamente por eso es uno de los lugares donde a veces están pagos, no están abiertos en blanco, no tienen una cobertura legal de ese trabajo, hay un muy mal reconocimiento con respecto al trabajo que desempeñan. Ahí por eso hay toda una disputa de que tiene que ver con parte de las reivindicaciones de género, que es el tema de a tener reconocimiento de esos trabajos y después el reconocimiento a la remuneración de esos trabajos. Como eso todavía es un terreno en disputa, por eso también el IFE viene a cubrir esto, porque todos sabemos que en el terreno de lo real y de lo cotidiano, en esto de la cuarentena, mucha gente que tiene contratada mujeres que están haciendo tareas que mencionábamos antes, lo primero que hicieron fue, bueno, que no venía a trabajar, te pago, tengo una reducción de o presión. Hemos visto barbaridades por la televisión, por ejemplo, una persona que amenazando justamente a una mujer que trabajaba trabajaba haciendo tareas de limpieza y de cuidado de la casa, la fue a buscar y la metió dentro de un baúl para tenerla escondida y llevarla a una persona que vivía en un country que quería que le limpiaran la casa, ¿no? Esas condiciones realmente que uno no puede imaginar que a esta altura de la historia del mundo todavía ocurran esas barbaridades. Bueno, hoy esto pasa, lo pongo como un ejemplo extremo, no quiere decir que todo sea igual, pero que sí existe una situación difícil por parte de las mujeres en este sentido. Por eso el IFE viene a ser un elemento reparador, aunque y darle una salida frente a esta crisis, para contener y para también de alguna manera darle valor al trabajo que desarrollan tantas mujeres en este sentido. Eduardo, para no digamos aburrir tanto a nuestra audiencia, ¿te gusta el tema Bravo? Sí, cómo no. Bueno, vamos a escuchar entonces Tonada del Ordeño, un poco para amenizar esta noche aquí en Guaira, en la 89.5, con el secretario general de la CTA, Eduardo Capararulo. Oscura y tenebrosa, préstame tu claridad para seguirle los pasos a una ingrata que se va. Mañana por la mañana cubre tu patio de flores, que te viene a visitar la Virgen de los Dolores. Clavelito, 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 estrella de la mañana, claro lucero del día, cómo no me despertaste si se iba el alma mía, mariposa, mariposa, mariposa. Allá arriba en aquel cerro tengo un pozo de agua clara donde se lava la vida
piecitos y la cara, nube de agua, nube de agua, nube de agua. Clavelito, 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 estrella de la mañana, claro lucero del día, cómo no me despertaste cuando se iba el alma mía, mariposa, mariposa, mariposa. Y seguimos aquí en Guaira a través de la 89.5 en FM y estamos en este caso hoy, en esta tarde, noche diríamos ya, de cuarentena aquí en Malvinas Argentinas y sí, está bravo parece. Y estamos con Eduardo Caprarulo, trabajador de la educación, secretario general de la CTA de la Regional San Miguel Argentinas, José Cepaz. Eduardo, ¿estás en línea todavía? Sí, bueno, te escuchaba absoluto silencio y no sabía si estabas. Eduardo, entre otras cosas, y hablábamos del tema de género particularmente y la situación, ¿no? Lo que denunciaba el IFE es que gran parte de las mujeres hoy están en una situación de precariedad laboral, pero existe otro tipo de precariedad que en estos días también ha sido tan brutal como el coronavirus en la Argentina. Contanos un poco cuál es tu opinión y cómo se está organizando la central en este sentido. Me imagino que estás hablando con respecto a las situaciones de violencia de género. Sí, sí. La verdad que justamente una de las cosas que preocupaba el tema en Argentina, la tasa de femicidios es realmente importante y muy grave, y la situación de encierro potencia estas situaciones. Así que era de saber que podían pasar más situaciones en las que ya están viviendo o vivían, y por ende había que generar una serie de mecanismos de protección. Muchos de esos tienen que ver con las distintas líneas telefónicas generado, la posibilidad de que haya, digamos, desde el Estado, muchas iniciativas para tratar de proteger a las mujeres y tratar de darle un marco de contención frente a las situaciones de violencia que se están viviendo. Desde la central nos sumamos, digamos, a todas esas iniciativas del Estado, tratando de articular con las distintas instituciones o instancias que existen. Muchas veces los municipios tienen secretarías o direcciones de género. La provincia de Buenos Aires tiene un flamante ministerio de género que justamente ha generado distintas iniciativas, y que la cabecera, la ministra justamente es una compañera que salió de la reunión de la CTA, la compañera Estela Díaz, que es secretaria de género de la CTA Nacional, y que hoy está con la responsabilidad de una situación que obviamente hay que empujar y mucho para tratar de que se termine con la situación de violencia de género. Acá en el territorio, lo que más está trabajando de las organizaciones que articulan en todo lo referido a género es la posibilidad de que todo lo que sea situaciones que se presenten, ya sea por organización sindical o por organización barrial, se le pueda dar contención y se pueda canalizar a través de las distintas instituciones, municipio, la justicia, con los tribunales que están de guardia justamente para poder tomar estos temas, en la comisaría de la mujer o las distintas o las comisarías puedan tomar rápidamente situaciones como puedan contenerlo, y también las posibilidades de también garantizar alimento y a veces un hogar de tránsito
porque todos sabemos que detrás de la situación de violencia de género hacia una mujer, seguramente también hay violencia de género, violencia hacia los hijos, hacia las hijas de esa mujer. Por lo tanto, hay todo un mundo que se abre ahí, en donde hay que tratar de ayudar en todo lo posible para poder contener y para dar rápida respuesta frente a estas situaciones. La central está trabajando en eso, también con formas de comunicación, con articulación de las distintas instancias del Estado, como dije antes, y bueno, como otra organización más de muchas que también trabajan en el mismo sentido, por suerte, para que justamente visibilice los problemas. El tema de la violencia de género es un tema realmente muy, muy grave, y hay que dar mucha disputa también hacia el propio interior del Estado, para que muchas veces funcionarios de distintos rangos, jueces, tomen cabal conciencia de la gravedad de la situación y actúen en consecuencia, sobre todo con rapidez, porque lo que más se necesita es actuar con rapidez frente a estas situaciones. Vos sabés que hace unos días, a través de nuestra agencia de noticias, recordamos a todos aquellos que quieren entrar y ver la noticia en www.agencia-mediopopular.com, comunicábamos un intento de un travesticidio, ¿sí?, junto con el descubrimiento del cadáver de una joven aquí en Moreno. Hoy se charlaba, entre otras cosas, en una situación muy particular con este sector, más precisamente estamos hablando del grupo trans, ¿sí? ¿Nos podés comentar cuál es la situación de este sector y más o menos cómo se está viendo esta problemática desde la central? Y el colectivo trans, que es parte de los colectivos que trabajan las distintas problemáticas de género, como todo grupo que es vulnerable, está expuesto hoy al tema de no tener un ingreso regular, de verse perjudicado en situaciones de alimento, de no tener a veces la pérdida de un lugar de techo donde vivir. O sea, hoy hay una situación muy particular que se recrudece frente a la crisis económica que desata la pandemia. Ahí nosotros estamos tratando de poder ayudar de las mejores maneras a las compañeras que tenemos vinculadas de alguna manera a la organización, para tratar de buscarles formas para que puedan estar mejor en su situación de vida cotidiana, ya sea por alimento, por alguna forma de ingreso o alguna forma de protección que le permita resolverlo. En esto también el tema del IFE viene a ser un elemento que puede ayudar y mucho para poder paliar una situación, porque es parte también del contexto de vulnerabilidad que existe, ¿no? El IDESBA, sí, que es un organismo de la Central de Trabajadores Argentinos, ha emitido un informe y ha dado dos datos que me parecen que son muy interesantes y alarmantes, por otro lado, de la realidad social actual. Uno es que el Fondo Monetario Internacional pronostica una caída del 5.7% del Producto Bruto Interno para este año, y que la pobreza ha aumentado a un nivel que creo que es sumamente alarmante. Un 35.5% de la población hacia el segundo semestre del 2019, lo cual significa una tasa de desocupación enorme y una situación de vulnerabilidad bastante importante. ¿Podés comentarnos un poco cuál ha sido el informe del IDESBA en este sentido? Sí, yo creo que el instituto que tiene justamente de investigación, la Central, hace siempre muy buenos análisis y
un trabajo muy serio respecto de lo que tiene que ver con estadística y de los impactos de determinadas políticas o situaciones. Nosotros, los trabajadores y trabajadoras, sobre el final del gobierno de Macri, fuimos, no porque no fuera solamente sobre el final, sino en general sobre toda la etapa del gobierno de Macri, pero digamos que los últimos 2 años, el 2018 y el 2019, la situación económica se recrudeció para los trabajadores y los trabajadores, que generó cifras en donde perdimos muchísimo poder adquisitivo y obviamente nuestros salarios se vieron afectados para que todavía conservan el trabajo, y ni hablar para aquellos que lo perdieron y que hoy con la pandemia están mucho peor que lo que tenía que ver con el año pasado. Así que las cifras que tenemos son alarmantes. Creo que hoy hay toda una discusión respecto de eso. Por un lado, las grandes empresas o el poder económico más concentrado, que está pensando en cómo no perder ganancias, lo primero que hace es justamente despedir trabajadores o poner a los trabajadores, suspenderlos o pagarle un porcentaje de su salario. Digo, esto lo están haciendo, y nosotros creemos del otro lado que justamente hay que hacer todo lo contrario, ¿no? Porque de esta crisis la única manera que se va a salir es si nos embarcamos todos en una cuestión de trabajo, de producción, que nos permita en un determinado plazo, que no va a ser en lo inmediato, poder salir de la crisis, o por lo menos estar mejor. Estas cifras son alarmantes, y más si también a esto le agregamos la situación de emisión de la deuda externa, que nos dejó también como herencia el gobierno de Macri, que también le vino a poner un acento de mayor preocupación a estas cifras que vos hacías referencia por el tema de la investigación del instituto, y que nosotros debemos tener alguna reparo frente a eso para que justamente podamos salir adelante. La verdad que no hay política más Estado, más política pública, y más políticas públicas que generen trabajo para poder salir de esta crisis. Con la mirada de mucho sector empresarial que piensa que con despidos, ajustes, puede salirse de esta crisis, sabemos que no es así, la experiencia demuestra eso, y en este contexto además plantear ese tipo de cosas es de una gravedad absoluta, porque es condenar a millones a que vivan en la más absoluta pobreza. Sabes, Eduardo, que entre otras cosas, a través de la comunicación en las redes sociales se llega a muchos lugares. Entre otras cosas, hace unos minutos estaban escuchando de compañeros de ATE Río Turbio, ¿sí? También Eduardo Rosengau, compañero aquí también de la radio, que está guardando obviamente cuarentena por pertenecer a los grupos de riesgo, manda saludos, ¿sí? Como también nos manda saludos el secretario de organización de SUTEBA Lomas de Zamora, Hernán García. También un docente que figura con el nombre de Dani Daniel, ¿sí? Que es un conocido amigo, docente de acá de Malvinas Argentinas, dice, muy bueno el programa de radio, compañero, el extranjero con George, y dice, lástima el termo. ¿Qué problema tiene este muchacho con el termo? Ya este comentario ya es la segunda vez que me lo hacen. Realmente no sé qué opinión tendrás vos, Eduardo. Veo que no sé si nos estás viendo, dicho sea de paso, a través del... No los estoy viendo, pero la solución respecto al termo. Tengo otro tipo. Sí, vos lo tenés un poquito más colorado al termo, me parece. El mío es más rojo, sí. Más rojo y tiene un poco más de fuego. Muy bien. Eduardo, seguimos entonces con... y vos mencionabas, entre otras cosas, el gobierno de Macri. La Central de Trabajadores Argentinos nace, digamos, en la lucha contra el neoliberalismo. ¿Cómo crees vos
y cuál va a ser, para vos en definitiva, el escenario que se presenta luego de la pandemia. En cuenta que el neoliberalismo se ve siempre como el eliminador de regulaciones y la participación del Estado, ¿sí? ¿Cómo ves esto vos? Bueno, hoy yo creo que es un gran debate que atraviesa al mundo y a la política en general y a los distintos estados y gobiernos, ¿no? Uno hoy Alemania con cifras elevadas de su PBI para tratar de atenuar las situaciones de la crisis económica que genera esta pandemia, lo cual genera muchos debates, ¿no? Porque hasta hace no mucho tiempo los grandes defensores del neoliberalismo hablaban de un Estado más chico, de un Estado con menos intervención, de la lógica del mercado por encima de todas las cosas, de ganar dinero, y la pandemia deja al desnudo que si un Estado que se haga cargo sin políticas de cuidado, por ejemplo, de los sistemas de salud, ¿no? Uno ve cómo han quedado al desnudo distintos países de Europa, que uno habla del primer mundo, han quedado al desnudo con sistemas de salud que se han visto durante estos años, producto de las políticas neoliberales, que han cedido parte de su estructura al sector del mercado de la salud, y hoy, frente a la crisis, se han encontrado con crisis de sus sistemas sanitarios. Otro tanto pasa en Estados Unidos, donde no hace poco trabajadores para hacerse inclusive un estudio por coronavirus tenían que pagar para poder hacérselo, sin un sistema de salud que los proteja, donde una empresa tan renombrada como Amazon, generalmente la gente ve las empresas siempre sobre el beneficio que obtiene a partir del producto, pero no ve, digamos, por detrás de la empresa cómo se sostiene esa empresa, las formas que tiene de trabajo, cómo cuida a sus trabajadores. Y uno ve en estos momentos cómo Amazon condiciona a sus trabajadores que pueden estar enfermos por coronavirus a un determinado tiempo de trabajo, después se tienen que presentar a trabajar y tienen que cumplir las condiciones en las peores de las condiciones. Eso es lo más descarnado de un modelo que hoy se ve severamente cuestionado frente a una situación de una enfermedad que pone al desnudo un debate que va a venir hacia adelante para el capitalismo. Yo no me animo a decir que esta pandemia se va a llevar el capitalismo puesto, porque es parte de los debates que hoy están dando vuelta. Yo creo que es demasiado aventurado pensar en esas cosas, pero está claro que vamos a un mundo distinto, en donde puede pasar que obviamente se repitan viejas historias, ¿no? En el nicho de situación de la crisis financiera que se vivió, se habló de que se tenía que pensar políticas distintas, que no podía pasar lo que pasaba con el tema del sistema financiero. Sin embargo, pasó la ola y volvimos de vuelta a la misma situación. La verdad que hoy, en este mundo, como toda crisis, genera oportunidades también. Hoy tenemos la oportunidad de que este mundo empiece a pensar políticas distintas y empiece a pensar de una manera distinta lo que tiene que ver con la economía global, porque si no, hoy es esta pandemia la que pone en el tapete todas las cuestiones, ¿no? Pero más adelante podemos tener desafíos más difíciles y obviamente en esos desafíos difíciles también se juega la vida, ¿no? Porque hay muchísima gente que se juega la vida. Lo vemos en la pandemia, como en el primer mundo sobre todo, se han dado miles y miles de muertes que tal vez con un sistema de salud mucho más aceitado, que cuide más a sus poblaciones, tal vez se podrían haber protegido muchas más vidas de las que se protegieron
y además inclusive por decisiones que a veces totalmente controvertidas. Acá nomás tenemos en un país vecino como Brasil, la principal economía que existe en el sur, en el continente de América, en donde tienen un presidente que tiene un menosprecio hacia la vida, que está generando lo que genera, ¿no? No políticas correctas de salud, no protección de su población, y su población que empieza a verse diezmada por producto de la pandemia. Eduardo, tenemos también otras personas que se han comunicado y tengo que mencionarlas. Walter Avalancha, de aquí nomás, desde Cañuelas, dice: abrazo compañero, programón el de hoy. Otra persona que también se ha comunicado con nosotros y que vos conocés, Eduardo, un trabajador de la educación, Marcelo Echeverría, dice: un saludo grande, compañero. Marcelín, Sí, auditor. Más cerca de la jubilación, diría yo, este hombre, ya que todos estamos todos centrados en años. nos están acorralando, Eduardo. Eduardo, sí, vos sabés que veo que coincidís conmigo en algunos aspectos que tienen que ver el mundo post pandemia, ¿no? Que dicho sea de paso, todavía uno no puede aventurar tampoco ni siquiera cuándo va a terminar todo este proceso tan particular para la salud de la población. Pero para que exista un cambio de paradigma, como algunos mencionan, tiene que haber un sujeto social que sostenga ese cambio, ¿sí? Que sea el sujeto de cambio, ¿no? ¿Vos cómo ves esta situación hoy, teniendo en cuenta que la situación latinoamericana, ¿no? A Bolsonaro y de alguna manera la continuidad o de alguna manera el hacer pie juntillas, ¿no?, con el presidente Donald Trump, en cuanto a que era, como dijo, una gripeciña? Sí, yo creo que los trabajadoras y los trabajadores un gran desafío en tratar de ser protagonistas de post pandemia, ¿no? En el sentido de marcar a partir de nuestras organizaciones las disputas para que las cosas vayan hacia otro lado, ¿no? Hacia otro lado, obviamente siempre me refiero a que se generen políticas que contengan a las mayorías. No va a ser fácil, la verdad que es una disputa absolutamente abierta y que, por lo que decíamos antes, si nos remitimos a un tiempo, lo previo a la pandemia, plantearse lo que estaba planteado es justamente nuevas formas de trabajo, esta uberización del trabajo que hace que justamente cada vez se vean más relegados los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, para adelante tenemos todo un desafío. Creo, vuelvo a decirlo, toda crisis genera una oportunidad. Eso, perdóname que te corte ahí, ¿no? Mauricio diría: ¿ves que algo prendió? Mauricio dice más o menos lo mismo, ¿no? Pero lo dice con otro sentido, obviamente. Obviamente, sí, sí, seguro. Yo lo que creo es que nos permite a nosotros repensar cosas. Hoy hay muchos planteos de las centrales de trabajadores del mundo que están nucleadas a su vez en confederaciones internacionales. De hecho, no hace mucho la CCI lo que planteó justamente hizo un planteo a todos los gobiernos del mundo de una serie de puntos que reclamaban que se cumplieran como condición para que justamente se pudiera contener a la mayoría de los trabajadores y a los pueblos, ¿no?, a los sectores populares. Y en ese sentido, por ejemplo, Argentina, y con las definiciones del gobierno de Alberto Fernández, gran parte de esos puntos estaban cumplidos. Por ende, creo que hay cuestiones que se están discutiendo, cuestiones que se están viendo,
está cada vez más claro porque la pandemia además te obliga a que tengas que pensar formas de particular para pensar porque estamos buscados para adelante. Como todo se refiere, continúa el tema de la pandemia, tal vez el año que viene, en este mismo día y en este mismo mes, se haya encontrado una vacuna y estemos hablando de otras cosas. Pero hoy es una incógnita hacia adelante. Ahora, como todo, hay que empezar a construir algunas cuestiones en el hoy, en el día, que nos permitan pensar hacia adelante, porque todos sabemos que en esto, si uno abandona esos espacios, siempre los cubren otros y seguro van otros que tienen intereses totalmente contrapuestos. Muy bien, Eduardo, te agradecemos mucho, entre otras cosas, este debate, ¿no? Y por ahí la última pregunta, y sin ánimo de ser por ahí meter el dedo en la llaga, pero analizando un poco en forma crítica lo que es el movimiento obrero. ¿No te parece, digo, ya no hablando de la CTA, porque evidentemente la CTA ha tomado acciones en lo social y en lo político muy concretas en esta pandemia, pero al resto del movimiento obrero, ¿no lo ves simplemente muy en una acción de carácter defensivo? Digo, lo que tiene que ver más que nada con el yo interno de los sindicatos, y por ahí no dar un paso más, viendo esto que vos decís, ¿no? Las oportunidades a partir de esta crisis. Yo creo que no todo es igual, ¿no? O sea, hay organizaciones sindicales que esto no le movió el amperímetro, ¿no? O sea, que han planteado alguna cuestión que tiene que ver más con lo sectorial, pero no más que eso. Y hay otras que han tratado de embarcarse, de ver cómo generan algunas cuestiones solidarias, cómo ponen a disposición sus estructuras. Hablo de capacidad hotelera, de estructuras de salud que tienen los sindicatos, para que justamente a disposición de la situación de crisis y la situación de emergencia que estamos viviendo. Es parte de la discusión, es parte del debate. Nosotros, los trabajadores, no estamos exentos de este debate y sus organizaciones tampoco. De hecho, en el último año hemos tenido varias centrales sindicales, y justamente que haya varias centrales sindicales ha tenido que ver con miradas políticas distintas de las coyunturas que hemos estado viviendo, y hoy eso no escapa tampoco a la regla, ¿no? Yo creo que van a ser muchas malas, o por lo menos muchas que van a intentar sumarse de población a estos sindicatos que tienen interés de participar, de sumarse y ver cómo pueden colaborar, ¿no? En esta situación de crisis que se está viviendo, más allá de lo que estrictamente tienen que absorber o tomar por lo sectorial. Pero bueno, son parte de los debates y las discusiones, ¿no? Creo que también va a depender de las miradas para adelante que podamos construir y que podamos plantear una salida a esta crisis, que justamente los trabajadores, si hay mucha organización sindical que también se compromete con ese tema. Si no, va a estar difícil también pensar una salida a la crisis que justamente esté a la altura de las circunstancias del pueblo trabajador. Esto va a ser, la pandemia trae de por sí una crisis, ¿no? Una crisis que tiene que ver con la humanidad y la civilización en general, teniendo en cuenta que los modelos de producción en el mundo han generado esta situación tan particular. Y ya pensando en un horizonte diferente, ¿cómo debería ser ese horizonte, esa lucha por, digamos, por un modelo o un mundo diferente? Otro país es posible, decíamos, hacia el 2001. Hoy
¿cuál sería la consigna para avanzar, ¿sí?, como movimiento obrero, como tal, como latinoamericanos y, por qué no decirlo, la unidad del tercer mundo en la creación de un nuevo paradigma? ¿Cómo ves vos qué cosas debería contener ese nuevo mundo? Y es difícil sintetizar con una consigna, ¿no? Que a veces estén todas asociadas, pero que son parte de, no las podemos sintetizar en un solo punto, ¿no? Pero está claro que también el trabajo es un eje central, el trabajo es ordenador, el tema de la calidad del trabajo y la con trabajo son un eje ordenador, todos donde sus miembros trabajan, se pueden proyectar cosas, se pueden pensar, generar un montón de cuestiones que mejoran la calidad de vida. Entonces ahí tenemos un punto central. A partir de eso hay muchas otras cosas, ¿no? Obviamente, si no hay una política de medio ambiente correcta, si no hay desarrollo de un hábitat y de política sustentable con respecto al desarrollo del capitalismo, que sabemos que por lo menos va a seguir siendo la forma económica de desarrollo, tal vez distinta, ¿no? Porque tal vez vayamos a una estructura que hoy se pone en tensión, ¿no? O sea, tal vez con un rol de un Estado mucho más protagonista, mucho más interventor, no en el sentido de ser como todo el desarrollo que puede contener a las. Es difícil expresar todo eso, sintetizarlo en una frase, pero creo que el mundo se viene y la discusión que se nos viene, porque no hay posibilidad de salir de esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo con más de lo que venimos viviendo, con un mundo gobernado por las leyes financieras, en donde lo único que importa es el dinero y la ganancia por encima de los valores humanos y de los seres humanos. Entonces, con esa parte nos salimos. Es lo que tenemos que pensar en este mundo que hoy la pandemia nos pone en el tapete para decir, bueno, a partir de ahora empecemos a pensar y a desarrollar otras cosas, porque si no es muy difícil seguir viviendo por los próximos años que nos tocan hacia adelante. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho, así ya llevamos una hora, son las 21, un minuto, y te agradecemos mucho la participación, pero estamos haciendo cada 2 días, digamos, reportajes con personalidades de aquí, de la región, de Malvinas Argentinas, de la región y de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta justamente que hay una enorme necesidad por parte, digamos, de la comunidad, de la sociedad, de tener información de qué es lo que nos está pasando a nivel territorial. Bueno, estábamos entonces con Eduardo Caprarulo, al cual despedimos, agradecemos, y bueno, seguramente si querés agregar alguna cosa, alguna acción concreta de estos días, para ir cerrando. No, creo que ya hemos charlado a lo largo de la hora muchísimos temas. Agradecerles el espacio, la oportunidad de poder tener una mirada de una parte de la representación de las trabajadoras y trabajadores, y bueno, seguiremos trabajando, que es hoy lo que hay que hacer, ponerle mucho el hombro con criterio solidario y no de proteger ni mucho menos abandonar lo que tiene que ver con la lucha del trabajador y los derechos de los mismos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Y para terminar el programa vamos a escuchar un poquito y vamos a poner bien arriba la música con la Delio Valdés y Yo me llamo Cumbia. Yo me llamo Cumbia. Yo
soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. Una cadena que se donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. En la